Dios, gracias damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este hermoso día, el cual el Señor nos concede por su bondad y misericordia una vez más, el poder tener la bella bendición de entrar a sus hogares y tener la oportunidad de Dios y la oportunidad, amada iglesia, que ustedes nos conceden al permitirnos entrar hasta la intimidad de sus hogares. Dios bendiga a cada uno de los servidores del Rey, Dios bendiga a las señoras, Dios bendiga a los jóvenes, a los niños, y Dios bendiga a todas las directivas, queridos hermanos, en la cual no podemos negar que estamos más cerca de reabrir los templos que hace meses. Hoy estamos más cerca, estamos a escasos días. Yo esperaría en el Señor, amado pueblo, que usted se esté disponiendo. Ya usted sabe que al haber habido ya una fecha, 6 de septiembre, de parte de las autoridades de la misión, vamos a empezar, amada iglesia, con todo, con nuestros cultos de todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Solamente, amada iglesia, que los cultos siempre van a ser a las 6:30, de lunes a sábado, pero van a ser de 6:30 a 7:30. Y los días domingos van a ser de 4 a 5:30. 4 a 5:30. Así que ahí están los horarios, no se quede, véngase a partir del 6 de septiembre y gocémonos delante de la presencia del Señor. Gracias damos a Cristo Jesús por darnos la vida y la oportunidad. Si el Señor, amada iglesia, nos ha concedido la vida, es para que le sigamos adorando y bendiciendo su santo nombre a Cristo Jesús. Bendito sea Jehová. Bien, vamos, amada iglesia, a retomar. Recordemos que estamos en un tema que no hemos terminado, pero con la ayuda de Jehová hoy lo terminamos. Acordémonos de nuestro tema, ganando la batalla ante dos enemigos invisibles. Ganando la batalla ante dos enemigos invisibles. Y cuando hablamos de dos enemigos, pues hoy ya sabemos que estamos hablando de esta pandemia, la COVID-19, que no tiene estatura, que no tiene peso, que no tiene color, pero es un enemigo que han habido, a lo menos, dijimos la vez pasada, cerca de 800,000 personas, casi llegando al 1,000,000 ya, a nivel mundial, de personas que han partido, que ya no están con nosotros. De igual manera, dijimos al inicio de este mensaje que también hay a lo menos cerca de 22.9 a 23 millones de personas infestadas en todo el mundo. Y esto pues va creciendo conforme los días van pasando. Y eso hablando de nuestro primer enemigo, amada iglesia, invisible. Pero usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, sabemos que ya tenemos batalla con otro enemigo invisible, que es Satanás. Pero acordémonos que el Señor, hemos venido tocando, amada iglesia, que esta pregunta, acuérdense que hemos venido tocando esta pregunta: ¿cómo podemos pelear la buena batalla de la fe contra esos enemigos invisibles? Esa ha sido nuestra pregunta. Y dijimos, como punto 1, dijimos que debemos de recordar siempre que somos hijos de Dios. Eso no se nos debe de olvidar. Si queremos ser buenos guerreros, buen ejército, buenos soldados de Jesucristo, no debemos de olvidar por nada del mundo, sea cual sea la circunstancia, no debemos de olvidar que usted y yo somos hijos de Dios. Si lo hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas y vamos caminando en obediencia a la palabra de Dios y su Santo Espíritu, pues no olvidemos, lo primero, que para poder pelear la buena batalla de la fe contra estos dos enemigos invisibles, no debemos de olvidar que usted y yo somos hijos de Dios. Eso lo mencionamos como una primera parte. También mencionamos, amada iglesia, siempre con la misma pregunta: ¿cómo podemos pelear la buena de la batalla de la fe contra estos dos enemigos invisibles? Dijimos que solamente usando las armas que el Señor nos ha dejado. Usando las armas que el Señor nos ha dejado.
De ahí cualquier otra arma de este mundo, de esta tierra, según la carne, según el pensamiento humano, es vana para poder pelear esta batalla y vencer estos dos enemigos invisibles. Y ahora, amada iglesia, vamos a entrar a nuestro tercer punto y hoy culminamos, como lo vengo diciendo, pero siempre vale la pena hacernos esa pregunta. ¿Cómo podemos pelear la buena batalla de la fe contra estos o esos enemigos invisibles? Ya los enemigos invisibles pues los tenemos bien claros. Vamos a nuestro tercer punto. ¿Cómo podemos pelear la buena batalla de la fe ante estos dos enemigos invisibles? ¿Y cuál sería nuestro punto 3? Reprendiendo toda obra del enemigo. Reprendiendo toda obra del enemigo. De esa manera vamos a ganar nuestras batallas ante estos dos enemigos. Repitiendo, reprendiendo toda obra del enemigo. Reprendiendo toda obra del enemigo. La palabra reprender, amada iglesia, acá da a entender denunciar o denunciando. Cuando decimos reprendiendo toda obra del enemigo es, en otras palabras, denunciando toda obra del enemigo. Y para eso, amada iglesia, vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 11, y lo vamos a leer en las dos versiones que hemos venido tocando. Una, la Reina Valera 1960 y la Biblia del lenguaje actual. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 5, versículo 11 en ambas versiones. Vamos a ver Efesios 5, 11 en cuanto a lo que es la Biblia Reina Valera 1960. Oiga lo que dice. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, el consejo de Dios, reprendedlas. ¿Qué dijimos? ¿Qué quiere decir reprender? Denunciar. Denunciar. Reprenderlas nos está hablando de denunciar. Dicho de otra manera, sino más bien denunciándolas, denunciarlas. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. La vida sin Cristo, la vida en la carne, la vida lejos de Dios, es una vida que no trae frutos para gloria ni para alabanza de nuestro Dios. Y a esto la Biblia le llama obras infructuosas. ¿Cuáles son las obras fructíferas? Las que usted y yo hacemos en la voluntad de Dios. Las que usted y yo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios. Pero toda obra lejos de Dios, no tomando en cuenta a Dios, toda obra hecha bajo la orden de la carne, bajo mi propia voluntad carnal, es una obra infructuosa. Infructuosa es que no tiene fruto. Toda obra de tiniebla, o en otras palabras, toda obra hecha lejos de la voluntad de Dios, lejos de la palabra de Dios, lejos del Espíritu Santo, es una obra infructuosa. Y toda obra infructuosa, el cual se ejerce, se hace en las tinieblas, es una obra que debemos de reprenderla. Nos dice Efesios 5:11, es una obra que tenemos que denunciarla, amada iglesia. Reprenderla, dice la palabra. Quiero que leamos Efesios 5:11 en la Biblia del lenguaje actual. Y dice, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, dice, háganle ver su error. O sea, denunciar lo que dice según la Biblia Reina Valera 1960. Dice, si no, háganles, al contrario, dice, háganle ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. Lo que dice Reina Valera 1960 son obras infructuosas. Usted y yo que estamos en Cristo Jesús son obras fructíferas y permanezcamos allí. Pero usted y yo en este mundo, amada iglesia, no vivimos solo creyentes. Las grandes mayorías en todo el mundo son personas que no quieren nada de Dios y que por ende andan caminando en tinieblas y por ende son obras infructuosas. Y estas obras infructuosas, usted y yo, que nos permite en el diario vivir verlas, tenemos que denunciarlas como hijos de Dios
que somos. Tenemos que saber, amada iglesia, que uno de los propósitos, tenemos que saber que uno de los propósitos satánicos o del plan infernal es la muerte hacia los hijos de Dios. Y para llevar a cabo ese propósito, el enemigo puede usar la enfermedad, puede usar el miedo, puede usar la angustia, puede usar la depresión y puede usar un sinnúmero de situaciones. El enemigo, el infierno mismo, aún contra los hijos de Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que reprendamos tales situaciones, que las denunciemos. Usted y yo tenemos la palabra del Señor, tenemos el poder de Dios, amada iglesia. Y si usted y yo las denunciamos, las reprendemos, poderoso es el Señor para darnos victoria. Bendito sea el Señor. Nosotros, amada iglesia, como hijos de Dios, no debemos, nos hace ver esta porción bíblica, que no debemos participar en estas obras. O sea, el enemigo tratará, amada iglesia, de arroparnos con el miedo, de arroparnos como lo quiso hacer con Job, con la enfermedad, de arroparnos con el temor, de arroparnos con la depresión. Pero como hijos de Dios, amada iglesia, no debemos de darle lugar a Satanás, no debemos de darle lugar a los demonios. No debemos, amada iglesia, de ser partícipes en estas obras. Usted y yo somos luz, usted y yo somos hijos de Dios, bendito sea el Señor. No tenemos, amada iglesia, que seguirle a Satanás ni al infierno. El juego, voy a decir con J, el juego en contra nuestra. No tenemos que darle en nuestras vidas lugar al enemigo. La enfermedad no es para usted. El miedo no es para usted. Hay un Dios que vive y permanece para siempre, de la cual usted y yo, amada iglesia, la Biblia testifica que somos templo y morada del Espíritu Santo, y esto es verdad. Bendito sea el Señor. La porción, amada iglesia, el texto que hemos leído nos muestra que las obras del enemigo pueden ser reprendidas, pueden ser denunciadas, y tenemos que reprenderlas, amada iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, con fe y sin temor. Bendito sea el Señor. Con fe y sin temor. Cuando habla, amada iglesia, la palabra de Dios, de reprenderlas, no basta con apartarnos usted y yo del mal. Es cierto, usted y yo reprendemos, denunciamos las obras del Señor y nos apartamos, pero no solamente basta, amada iglesia, con que usted y yo nos apartemos del mal. Tenemos que denunciarlas. Tenemos que hacer saber lo que no es de Dios. Aún a las personas que caminan en la tiniebla, tenemos que denunciar que no es de Dios aquella actitud, no es de Dios aquella situación. Hablar, somos llamados, amada iglesia, como hijos de Dios, como luz, que tenemos que reprender, que tenemos que denunciar. Somos llamados a hablar por Cristo, y requiere, como hijos de Dios y como en el lado de Cristo que usted y yo estamos, somos llamados, amada iglesia, a denunciar el pecado. Debemos, amada iglesia, de abrir nuestra boca y hablar de la palabra del Señor. Es necesario, amada iglesia, reprender el pecado, denunciar el pecado, para abrir los ojos de la gente. Oiga lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 2, dice, oiga lo que dice, lo leeré en las dos versiones, dice, Reina Valera 1960, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, denuncie, exhorta o anima con toda palabra y doctrina. Esta es la orden de Dios a través del apóstol Pablo para con Timoteo. Y esta es la orden de Dios para con cada uno de nosotros a través de la palabra del Señor. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas, que reprendas, que exhortes con toda palabra y doctrina. La Biblia, el lenguaje actual, dice de la siguiente manera:
Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque en ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Eso es lo que dice la Biblia, el lenguaje actual. Esa es una orden, amada iglesia, que el Señor nos manda a usted y a mí. No podemos, amada iglesia, permitir que el infierno a usted y a mí nos arrope. Acuérdese la pregunta: ¿cómo podemos pelear la buena batalla de la fe contra estos dos enemigos invisibles? Es reprendiendo las obras infructuosas, reprendiendo toda obra del enemigo. Usted y yo no podemos quedarnos callados. Usted y yo no solamente vamos a apartarnos de lo que es el pecado, sino que también hay que denunciar. Aparte que usted y yo nos apartamos del pecado, Dios nos manda que usted y yo reprendamos, que denunciemos, que le hagamos ver a las personas, al mundo entero, que camina sin Dios, que camina sin luz, que camina en tiniebla, que les hagamos ver a la luz de la palabra como hijos de Dios, que denunciemos las obras de Satanás, que denunciemos las obras del infierno, para que estas almas, amada iglesia, que caminan sin Dios y sin esperanza y en oscuridad, puedan llegar a los pies de Cristo, como usted y yo llegamos a los pies del Señor. El buen ejemplo, no olvide esto, amada iglesia, el buen ejemplo condena el mal ejemplo. Tú y yo somos llamados a dar buen ejemplo. Una manera de reprender las obras del enemigo es dando buen ejemplo como hijos de Dios. Qué tremendo, cuánto creyente, amada iglesia, que tiene Biblia, que si es iglesia donde se usa el manto, que lleva privilegio. No solo la mujer, sino que también habemos hombres que usamos la corbata, la camisita manga larga, la Biblia grande, nuestro himnario y cuánta cosa. ¿Está mal eso? No, no está mal. Pero la cosa, amada iglesia, que muchas veces no estamos dando el buen ejemplo que Cristo quiere que tú y yo demos. Esa es una situación difícil en los tiempos que estamos viviendo, y por eso acabo de mencionar que el buen ejemplo condena al mal ejemplo. Oiga, el buen ejemplo condena el mal ejemplo, pero ¿qué pasa si no hay buen ejemplo de nuestra vida? No vamos a condenar el mal ejemplo. Como aquellos que andan haciendo obras de tiniebla, infructuosas, van a cambiar o les va a dar pena al vernos a nosotros, y a nosotros nos miran ellos haciendo obras como del tipo y calibre que ellos hacen también. ¿Cómo vamos a condenar el mal ejemplo? Somos llamados, amada iglesia, que usted y yo con el buen ejemplo condenemos el mal ejemplo. No olvidemos, amada iglesia, que la obediencia a la palabra, la obediencia al Espíritu Santo, la obediencia a Jehová, prende la luz en nuestras vidas, enciende la luz en nuestras vidas. De lo contrario, habría tiniebla. El cristiano, amada iglesia, no puede vivir callado. No podemos vivir callado. Ciertamente nos hemos apartado, pero tenemos en el correr de nuestra vida cristiana evangélica, tenemos que denunciar el pecado. Debemos de reprender, que ese es el punto que estamos tocando. Debemos de reprender, debemos de denunciar. No debe, amada iglesia, en nuestra vida como cristianos evangélicos, no debe de haber armonía entre la verdad y el pecado. No debe de haber armonía entre el pecado y la verdad. Si usted y yo estamos en la verdad, usted y yo no podemos estar enyugados o en armonía con el pecado, ni con los pecadores. Podemos hablarle la palabra de Dios. Tenemos que tener una actitud prudente para con ellos, y nuestro fin debe de ser testificarles, reprenderles las malas actitudes, reprenderles el pecado en sus vidas. No olvidemos, amada iglesia, que debemos de declarar que toda obra del enemigo fue vencida por Cristo Jesús. Esto tenemos, amada iglesia, que decírselo
a los vecinos que no tienen a Cristo, a los que un día perseveraron y se han apartado de Cristo. Debemos de declararles que toda obra del enemigo, Cristo la venció en la cruz del Calvario. Pueden haber hermanos que han caído nuevamente en su situación antigua, han vuelto a sus caminos antiguos, pero es bueno que a estos hermanos que se han apartado les hagamos ver que toda obra del enemigo ha sido vencida por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y querido hermano, hermana que te has apartado, fiel es Dios para restaurarte. Pero tienes que arrepentirte, cambiar del camino que estás llevando al camino correcto estipulado por la palabra de Dios. Pero el Señor para eso vino. No lo olvide. Vino a vencer en la cruz del Calvario toda obra de Satanás. Allá lo dice Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Te lo voy a leer. Primera carta de Juan 3:8. En la Biblia Reina Valera 60 dice de la siguiente manera. Escuche por favor. Oiga, dice, el que practica el pecado es del diablo. Así dice la Biblia. De hoy usted y yo sabemos que toda aquella persona, llámese que está perseverando, pero que está practicando el pecado, o llámese persona que nunca ha aceptado a Cristo, pero que practica el pecado, la Biblia le llama a una persona que practica el pecado, que es del diablo. Así dice. El que practica, estoy leyendo 1 Juan 3:8, el que practica el pecado, dice el Señor, es del diablo. Y usted puede decir, hermano, y pueden haber cristianos dentro de la obra del Señor haciendo obras del pecado. Sí. ¿En qué calidad? ¿En qué posición quedan? Según lo que nos dice 1 Juan 3:8, ¿qué dice su Biblia? ¿De quién son estas personas? Tienen un dueño. Tienen un dueño y el dueño de estas personas se llama, nos lo dice el inicio de 3:8, Primera de Juan, es del diablo. O sea, tienen un dueño. Tienen un dueño. Es del diablo. Porque dice luego, porque el diablo peca desde el principio. El que peca tiene un papá. Y ese es el diablo. Porque él peca desde el principio. Tiene un dueño, pues. Luego dice, pero oiga lo que dice luego. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aunque haya una persona que está pecando y que su dueño se llama diablo, también el versículo dice que apareció el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Apareció el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Y para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque toda persona, todo hombre o mujer o joven que practica el pecado, su dueño es el diablo. ¿Y cómo vive este joven? ¿Cómo vive esta persona hombre, esta persona mujer? ¿Cómo vive en el pecado? ¿Cómo lo trata su dueño? Lo trata mal. El diablo trata mal a su gente. Los pecadores, los que pecan, son del diablo. ¿Y cómo los trata este dueño? A sus posesiones, los trata mal. Y los ha tratado mal siempre. Pero para eso, dice la Biblia, hay una salida. El pecador más empedernido ya no aguanta los azotes del infierno, ya no aguanta como el dueño que tiene, que se llama diablo, lo está tratando, ya no aguanta. Pero hoy hay una salida. Hoy tiene una salida ese hombre. Hoy tiene una salida esa mujer que ya no aguanta, que ya no soporta como el diablo lo está tratando. Y esto es lo que usted y yo, amada iglesia, tenemos que reprender o denunciar. Amigo, amiga, que estás en los caminos del pecado, que tenés un dueño que se llama diablo y que ya no soportás ese vicio de licor, que ya no soportás ese vicio de prostitución, que ya no soportás ese vicio de esto, de lo otro, que ya no soportás esto ni lo otro. Oiga, hay buenas nuevas, hay buenas noticias.
Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Lo que te está asediando, querido amigo, lo que te está asediando, querido amiga, lo que ya no soportas y crees que así vas a morir, hay una palabra de bendición, hay victoria para tu alma, tu vida. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Qué tienes que hacer? Entregarte, aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, arrepentirte de tus caminos que estás llevando y ven a los caminos que la palabra del Señor le traza a todo ser humano, y entonces tu vida va a ser distinta. Las obras de Satanás que has estado haciendo por muchos años en tu vida y que te están destruyendo y que te están llevando a la calamidad espiritual, a la calamidad física, te están enfermando, hay una buena noticia, y es que Cristo apareció para deshacer, la Biblia lo dice en 1 de Juan 3:8, para deshacer las obras del diablo. Cristo, no dice la Biblia que Cristo apareció para ver si deshacía las obras del diablo. No, Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Te voy a leer el mismo texto bíblico en la Biblia en lenguaje actual. Oiga lo que dice. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, dice. Porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó al mundo. En esta Biblia del lenguaje actual no dice que el dueño del pecador es Satanás, sino que dice que es tu amigo, dice. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo. O sea, todo aquel que anda pecando, todo aquel que anda tomando, todo aquel que hace lo que no es la voluntad de Dios, aún dentro de la obra del Señor, es amigo del diablo. Allá la Biblia dice que Abraham fue considerado amigo de Dios. Yo creo que nadie quiere, como hijos de Dios, no queremos volver a los caminos antiguos, ni mucho menos ser amigos de Satanás. Pero si usted y yo, amada iglesia, caemos en alguna situación contraria a la palabra de Dios, nos estamos constituyendo que somos amigos del diablo. Y estamos sentados dentro de la iglesia, quizás Dios nos guarde hasta llevando privilegios. Mire qué tremendo, amada iglesia. Tenemos que cuidarnos, amada iglesia, para el Señor. En esta oportunidad, amada iglesia, no olvide, voy culminando ya, tenemos que pelear la buena batalla de la fe ante dos enemigos invisibles. Eso lo hemos venido tocando hasta este día. No nos rindamos, amada iglesia, ante la enfermedad. Peleemos la buena batalla de la fe. 3 cosas hemos tocado. 1, no se nos olvide que somos hijos de Dios. 2, no se nos olvide que se nos ha dado un armamento especial de parte de Dios, la oración. Y hablamos un poco de la oración. Y 3, no se nos olvide que para pelear la buena batalla de la fe contra estos dos enemigos, tenemos que reprender las obras. Tenemos que reprender las obras de Satanás, denunciar las obras de Satanás. Hemos dicho que no basta con apartarnos del pecado, sino que tenemos que denunciar ya como hijos de Dios y no dejarnos, amada iglesia, arropar con que el enemigo y el infierno arropa a todos aquellos que no son hijos de Dios. Y cuando digo arropa es que los arropa, los mete. Personas, amada iglesia, usted y yo conocemos muchas personas que fácilmente dicen, es que yo me siento enfermo, yo creo que tengo eso. Hemos oído de personas diciendo eso. Yo creo que lo tengo, yo creo y me siento mal. Es que no te dejes arropar, reprendamos, denunciemos. Dice la Biblia que para eso apareció el Hijo de Dios, para reprender las obras de Satanás. Él te quiere ver enfermo, Él te quiere ver destruido, no solamente espiritual, no que físicamente. ¿Cuál es otra manera que el enemigo trata de hacer contra el ser humano? Llenarlo de temor. El diablo quiere llenar de temor a los hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Reprenderlas. El temor ya no es para ti ni para mí. Hay un Dios que vino a destruir las obras de Satanás. Le hemos leído en 1 de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer el temor, para deshacer la angustia, para deshacer, amada iglesia, la depresión. Y no olvidemos, amada iglesia, que no estamos peleando solos.
No estamos peleando solos. Eso lo hemos visto en el camino de este mensaje. No está peleando usted solo, usted sola, querido hermano. Si usted no se le ha olvidado que es hijo de Dios, si a usted no se le ha olvidado que el armamento que Dios nos ha dado es un armamento especial, si a usted y a mí no se nos ha olvidado que tenemos que reprender las obras de Satanás, no estamos solos. Dios está con nosotros. Cristo Jesús está peleando junto a nosotros y por nosotros. Y en Cristo, amada iglesia, está la victoria. Amada iglesia, Dios le bendiga. Gracias le damos a Cristo Jesús en esta oportunidad. Y si Cristo no viene el día de mañana o no viene más tarde, con la ayuda de Él, vamos a vernos el día de mañana. Dios te bendiga, amada iglesia.